Amigos, continuamos con el programa. Todos los jueves a las 9, Argolla TV y Efectividad Consultores llevan hacia ustedes Economía Efectiva, con las novedades nacionales e internacionales de la economía del país y de la economía de los pequeños negocios. Queremos agradecer a quienes nos están siguiendo: Héctor Cáceres, Malena Puente, Juliana López, Melin Colana desde Cusco, Óscar Fuentes desde La Libertad, José Verde desde Ucayali. Vamos con las notas internacionales. Ha habido bastante movimiento en nuestros países de la región. Empecemos por México. El crecimiento del año 2020 en México se proyecta en 9,82% a la baja. Una caída fuerte, pero menor a la de otros países. Esta es una encuesta que ha hecho el Banco de México a diversos especialistas privados del sector financiero y empresarial. Luego de la caída fuerte que se tuvo en el segundo semestre, 18,68%, en el segundo trimestre, perdón, para comparar, en el caso peruano fue 30,2%, 18,68% cayó el producto mexicano en el segundo trimestre. Pero se espera que haya un crecimiento en el tercer trimestre de 8,32% y en el cuarto trimestre de 2,75%. Ya comienza a recuperarse la economía mexicana. Por eso es que este año la caída solamente va a ser de un dígito, 9,82%. Esperan crecer en el tercer y cuarto trimestre. Para comparar, en el caso peruano, ya lo dijo nuestro presidente, en diciembre vamos a caer 1%, pero todavía no pasamos a la zona azul, sino hasta el próximo año. Para el próximo año se espera en la economía mexicana un crecimiento un poco menor, 3,26%. En el caso peruano se espera bastante más que esto. ¿Cuáles son los riesgos que alerta el Banco de México que habría que tomar en cuenta? Uno, el mercado interno tiene que estar fortalecido para que se pueda concretar este crecimiento. Ojo con el caso peruano, el mercado interno es importantísimo. Y también la incertidumbre económica. En el caso mexicano esperan bajar un poquito las tensiones. No va a ser posible hacerlo en otros países, por ejemplo Bolivia, como lo vamos a ver, por ejemplo Perú. En ambos casos tenemos elecciones a puertas y se puede un poquito complejizar el aspecto económico y político y generarse incertidumbre que retrase algunas decisiones de inversión y consumo de los agentes económicos. En México, como en otros países, el Fondo Monetario Internacional hizo una revisión. Es una revisión anual que hacen los países y deja algunas recomendaciones para ellos. El gobierno ha tomado las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y en principio ha desestimado cualquier alza de impuestos. Impuestos prediales, vehiculares, a las gasolinas, al IGB, al valor agregado o el impuesto a la renta. Todos esos incrementos los ha dejado de lado, no van a subir impuestos por ahora, no tendría mucho sentido tampoco subirlos con un mercado interno un poquito deprimido. También está pensando la propuesta que ha hecho el Fondo Monetario de que Pemex comience a vender activos. Esta petrolera ha perdido 28.200 millones en el primer semestre del año y quizá algo de esto se pueda concretar para bajar ese déficit fiscal del país. Lo que sí se ha tomado como acuerdo y objetivos es cerrar el déficit fiscal en un corto plazo, reducir la deuda externa, fortalecer el gasto social y estimular la inversión pública. Precisamente hablando de inversión pública, México ya había lanzado un paquete de inversiones en noviembre. Este programa tenía 147 proyectos y el costo total era 44.300 millones de dólares. Para que los privados invirtieran en servicios públicos en el país. Luego de eso, acaba de lanzarse esta semana un segundo paquete. En este caso ya son 39 proyectos más y el costo es 13.842 millones de dólares. Esto en términos de la economía mexicana representa un punto del PBI y 190.000 empleos más que entran al país. Y de México bajamos hacia República Dominicana. En República Dominicana, una de las industrias más fuertes es el turismo y ya están haciéndose esfuerzos para mejorar el desempeño de este sector. Así, el Banreservas, es decir, una especie de Banco de la Nación de la República Dominicana, acaba de lanzar el programa Vacaciones Felices. ¿En qué consiste este programa Vacaciones Felices? En dar créditos
para viajar, entre 6 y 12 meses para pagar el crédito y la tasa de interés es 0. Se está viendo los protocolos de salud, se piensa reactivar el sector turismo, se piensa dinamizar la economía y esta es una iniciativa que nosotros en el Perú ya deberíamos comenzar a revisar y replicar. En estos precisos momentos los operadores turísticos se están reuniendo con las autoridades para pedir una rebaja de impuestos. Rebaja impuestos para los que ya tenemos algunos años, más o menos hace 40, 50 años se viene pidiendo. Deberíamos tener unas propuestas más creativas. Tenemos este ejemplo de los dominicanos que podríamos imitar. Otra idea interesante en la República Dominicana es la amnistía fiscal que se ha planteado. La entidad recaudadora de impuestos de República Dominicana ha planteado una amnistía fiscal con dos aristas claramente definidas. La primera, aquellas empresas, personas que están omisas, es decir, que no han presentado declaración de predios, que no han presentado declaración de rentas, pueden presentarla sin ninguna penalidad y solamente van a tener que hacer un pago del 2% de sus activos. Digamos que es una tasa internacional. Atractivo para traer al sistema a empresas que hoy están fuera de él, que están omisas y que están en el lado de la evasión tributaria directamente. Una segunda arista importante es que todos aquellos que a partir del año 2012 a la fecha hayan acumulado deudas pueden pagar el 70% del principal sin ningún interés ni cargo adicional. Solamente el principal y al 70%. Y pagando solamente el principal al 70% se extingue la deuda tributaria. Este es un tema tabú en el país, ¿no? Donde las amnistías no están bien vistas, pero bien pensadas habría que hacer el análisis. Por ejemplo, ¿qué es lo que piensa el ente recaudador en República Dominicana? Se van a reducir 15.000 expedientes de pago, la carga procesal va a bajar, va a ser mucho más eficiente la administración. Se va a recaudar entre 600 y 900 millones de soles por este concepto. Tanto que necesitamos el dinero en este momento, que ya se nos están cortando las fuentes externas porque hemos crecido 50% como deuda, que ya se nos están agotando las fuentes internas porque la recaudación de SUNAT no se pudo dar en estos 3 meses de la pandemia, tampoco ha habido recaudación por recursos directamente recaudados, por venta de bienes y servicios de las entidades públicas. Una buena medida es enganchar con los deudores u omisos a los pagos de tributos para que hagan un pago inmediato, con lo cual se extingue su deuda y se tienen recursos frescos para seguir consolidando la recuperación económica del país. Seguimos en República Dominicana, otra idea interesante. El gobierno ha establecido un plan para apoyar a las familias. Si las familias deciden cuidar un anciano en su casa, van a recibir un pago de entre 600 y 900 soles mensuales. Ahora bien, si además alojan a otro anciano, hasta 2 ancianos, se duplica este pago. Con esto lo que se resuelve son varias cosas. Primero, la economía de las familias, ¿no? Agregan una persona más en casa y reciben un pago mensual de 600 a 900 soles por cada anciano. En segundo lugar, se resuelve un problema social. No hay suficientes casas económicas para que los adultos mayores pasen sus últimos días. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo y siempre los recursos públicos son limitados. Por ello, haríamos muy bien en tomar en cuenta qué es lo que está haciendo República Dominicana como para ponerlo en la agenda. Terminamos con Centroamérica. El caso de Costa Rica. Está haciendo negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo. Se está analizando si se va a bajar el impuesto al valor agregado a 9%, ¿no? En el caso nuestro es 18%. Se piensa reducir la evasión fiscal, fusionar entidades públicas, otro tema que nosotros debiéramos plantearnos, y recortar gastos superfluos, igualmente. Bueno, acá terminamos con Centroamérica, volvemos en unos minutos con países más cercanos, en Sudamérica. Hacemos una pausa.
Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Continuamos, amigos. Un agradecimiento a José Verde, que nos ha escrito desde Pucallpa. También a Edwin Vargas, a Jenny Fasabi, a Fiorella Nieto, a Merari Herrera, a Boris Luna desde Arequipa, a Janet Arteta también. Muchas gracias por tenernos presentes. Vamos a continuar con las noticias internacionales. Cada vez se ponen más interesantes. Nos toca ahora hacer una barrida por Sudamérica. Empecemos con Colombia. Esta relación de amor-odio que hay entre el Congreso y los bancos no es potestativo solamente del Perú. En todos los países los bancos no son los buenos amigos necesariamente, pero hay formas de regularlo. Y una de estas ideas ha sido propuesta por el Ministerio de Hacienda de Colombia. Le llaman la portabilidad financiera. Es decir, igual como sucede con la portabilidad telefónica, que uno se puede cambiar de operador llevándose todos los atributos que tenga, en este caso de la misma manera. Una persona o una empresa puede cambiarse de banco y sin ningún costo adicional y en forma inmediata migra hacia otra entidad financiera con todos sus productos financieros, con todas sus cuentas y con todos sus préstamos. El ministro de Hacienda colombiano piensa que con esta medida el sector va a ser más dinámico y competitivo y va a tender a tratar mejor a los clientes, ofrecerles más facilidades, menores tasas de interés, lo cual evitaría estos conflictos que tenemos en el país a cada momento. Se llama el proyecto de ley del sistema de pagos y del mercado de capitales. Punto a favor de Colombia. Ecuador también estuvo movido esta semana. El Banco Central ha pronosticado que el PBI va a caer 9,6% en el 2020, igualmente un dígito. Y esto influenciado mayormente por la caída del segundo trimestre, que fue de 12,4%, que es la mayor caída trimestral en un siglo en Ecuador. Esta caída del 9,6% en el 2020 preocupa porque viene luego de un crecimiento magro que se tuvo en el 2019 de solamente 0,1%. Entonces tiene que hacer grandes esfuerzos Ecuador para salir de esta situación. Seguimos con Ecuador y veamos qué es lo que está haciendo para salir de este entrampamiento en el caso actual. Por ejemplo, un contrato de préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares. En 3 años, el primer año, el 2020, recibiría 4.000 millones de dólares. El 2021 recibiría 1.500 millones de dólares y el 2022 recibiría los últimos 1.000 millones de dólares. Para aquellos dineros del 2020 se recibiría en 2 partes, 2.000 millones de dólares en octubre y 2.000 más en diciembre.
El objetivo que tiene Ecuador para con el Fondo Monetario Internacional es hacer que la deuda, que parte hoy día en 61,4% del PBI, baje a 57% en el año 2025, es decir, de acá a 5 años. Parecería que es un esfuerzo sencillo, no lo es. No lo es porque esta deuda se compara contra el PBI y el PBI está cayendo, por lo tanto el ratio está subiendo. Además, este crédito que se está otorgando también cuenta y eso hace que el porcentaje suba. Entonces, más o menos el porcentaje debe estar en 65% al final del año y va a tener que bajar casi 9 puntos hasta 57% para el año 2025. Otro tema que en Ecuador es importante es el déficit fiscal. Este asciende a 8,9% para el año 2020. El ministro de Economía menciona que este déficit de 9,6% se ha originado en la caída de la recaudación y los ingresos petroleros y también en los mayores gastos que se derivaron de la atención de la emergencia sanitaria. Extraordinariamente se va a hacer un esfuerzo para revertir lo que es un déficit fiscal de 9,6% del PBI en el 2020 a un superávit fiscal en el 2022 de 0,6%. Para ello van a poner fuerte empeño en lo que es la administración tributaria, van a reducir los gastos tributarios y van a mejorar la eficiencia en la recaudación. Seguimos en los Andes, nos toca ver Bolivia. Fitch Ratings, esta agencia calificadora de riesgo, ha bajado la calificación boliviana de B+ a B. Por otro lado, ha subido la perspectiva del país de negativa a estable, entonces una con otra. Fitch Ratings ha predicho una recuperación del PBI de 3,9% para el 2021, luego de una caída que ellos estiman en 7,5% este año. Y esto se debe principalmente al deterioro de las finanzas públicas y, ojo, Perú, a la tensión política que se está agravando conforme avanzan en el periodo electoral. Según el calendario electoral, en 2 semanas, el domingo 18 de octubre, se produce la elección y definirán los principales 2 candidatos. El expresidente Carlos Mesa, que quedó en segundo lugar en la frustrada elección anterior contra Evo Morales, y el otro candidato es Luis Arce, 2 veces ministro de Economía de Bolivia, que por hoy marcha puntero con 9 puntos de diferencia sobre su contendor. Bueno, tenemos una semana y media, prácticamente 10 días, vamos a ver cómo le va a a Bolivia, no solamente en lo político, también en lo económico. Pero el régimen actual, a cargo de la presidenta Áñez, sigue dinámico. Acaba de lanzar un plan de viviendas llamado Fogavis. Es el Fondo de Garantía para la Vivienda Social y Solidaria. Y de lo que se trata es que aquellos trabajadores que ganan hasta 3.300 soles pueden recibir préstamos de hasta 36.400 soles para mejorar su vivienda y de hasta 77.900 soles para construir autónomamente su vivienda. ¿Cuál es la tasa de interés que se les va a cobrar? 5,5% y además se les va a exigir una contrapartida de 15%. Bueno, una idea interesante también para complementar nuestro abanico de posibilidades a nivel de créditos hipotecarios. Hacemos un corte breve y volvemos.
¿Listo? Seguimos, amigos. Muchas gracias a Robert Perca por sus saludos. Se los devolvemos desde acá hasta Tacna. También agradecemos a Jaime Rolando, a Paul Morales, Edson Apaza desde Puno, Jenny Clavijo desde Piura. Vamos a continuar con este recorrido que estamos haciendo por América Latina. Nos toca ver ahora Brasil. En Brasil, el Fondo Monetario pronostica 5,8% de caída en el PBI para el año 2020 y para el año 2021 un crecimiento de 2,8%. Asimismo, el fondo espera que se tome mucho tiempo más en recuperar los niveles pre-COVID, en recuperar los niveles de empleo, de ingreso y de pobreza. Brasil, además, comunica que ha batido récord histórico de desempleados este año. Ya tiene 13,1 millones de desempleados y esto es 561.000 más que hace un año. Desde Brasil también se comunica que se va a reiniciar la línea 6 del metro de Sao Paulo. Esta obra está paralizada desde el año 2016 y se va a reiniciar su construcción y operación con 2.700 millones de dólares. Esto se va a poner operativo dentro de 5 años. Va a tener 15 estaciones, 15 kilómetros y va a dar servicio diariamente a 600.000 pasajeros. Tenemos envidia de los amigos de Sao Paulo, ¿no? Vámonos a Argentina. En Argentina el dólar se mueve a diferentes velocidades. El dólar oficial un poco más lento, ya subió a 77 pesos por dólar, y el dólar blue o paralelo a 150 pesos. La escasez de divisas continúa en Argentina, lo cual ha hecho que el dólar oficial trepe hasta 77 pesos y el dólar paralelo o dólar blue, llamado así, hasta 150 pesos por dólar. Ya la diferencia entre ambos es 95%, habiendo llegado en estos días a 96%. Ya tiene un problema serio en el mercado negro de divisas. Y dado que estos son los problemas de Argentina, ¿qué es lo que está planteando el gobierno? Además de algunas medidas para controlar mejor los flujos de dólares. La principal, reducir los impuestos a las exportaciones. Lo que se busca ahora es promover los embarques, incrementar la producción, incrementar las exportaciones, generar divisas y aliviar la crisis en reservas internacionales. Para ello, la soja, uno de los productos principales de Argentina, tendrá una reducción en su impuesto a las exportaciones de 33% a 30%. Y los minerales, en los cuales Argentina comienza a ser cada vez más importante en la región, el impuesto a las exportaciones bajará de 12% a 8%. Asimismo, para los productos industriales que son de exportación, va a haber, por un lado, reducción de impuestos y por otro lado, eliminación de impuestos. Finalmente, también se va a considerar la posibilidad de dar beneficios tributarios para las actividades de construcción y todas las exportaciones agrícolas menores. ¿Qué tenemos en Chile? En Chile, la cosa venía más o menos bien, porque tras una caída en julio de 10,7% ya se esperaba bajar a un dígito la recesión mensual. Se esperaba para agosto, por tanto, 8,9%. Sin embargo, el anuncio oficial de 11,3% ha sorprendido a los chilenos, los ha llenado de dudas. Ahora se espera revertir esto debido a que las principales actividades que tuvieron impacto en este mal desempeño del PBI fueron la construcción y los servicios educativos, de transportes, empresariales, los restaurantes y los hoteles. Chile prevé menor recesión este año, pero también menor crecimiento el próximo año. Acaba de publicarse esta semana el informe de finanzas fiscales en Chile y se han ajustado las variaciones del PBI a la baja en los dos casos, para el 2020 y para el 2021. Así, por ejemplo, en el 2020, que se esperaba una tasa de 6,5% de recesión, será solamente 5,5%. Y para el crecimiento del 2021, que se esperaba que llegue a 5,5%, se espera que sea más bien solamente de 5%. Otros datos interesantes de este informe
es cómo se analiza el menor crecimiento de la demanda interna. Esta que se pensaba crecería a 7,3% está creciendo a tasas menores, 6,5%, lo cual hace más difícil la recuperación económica. Igualmente, un dato que preocupa mucho en Chile y debería preocupar mucho en Perú es que el precio promedio de este año del cobre de 2,88%, o mejor dicho, el precio que se estimaba promedio 2021 de 2,88%, podría ser de solo 2,60%. En este momento que el cobre está a 3,04, deberíamos exportar más, producir más. Otro dato interesante que en Chile tenemos justamente tiene que ver con las exportaciones de cobre. Ha habido huelga en la mina chilena Candelaria y en la mina canadiense Lundin. Esto ha reducido la oferta de cobre y ha elevado la cotización internacional. Para colmo de males en la economía chilena, la mina Escondida, una de las principales del país, ha caído casi 11% en su extracción este mes. Sin embargo, toda la producción de cobre en Chile en el mes de septiembre creció 6,2%. Y dado el crecimiento de precios que ha habido, las exportaciones han crecido 8,3% solamente en septiembre. Nuevamente, como un caso anterior, envidia que tenemos de que les esté yendo bastante bien a los chilenos con el cobre y a nosotros todavía no. Otro dato interesante, en Chile se conoció el informe de cuentas nacionales del Banco Central de este país, el cual calcula que la deuda total de los hogares es 76,4% de su ingreso disponible, es decir, solamente tienen la cuarta parte para consumo e inversión y las 3/4 partes de su ingreso la destinan al pago de deudas. Sería bueno saber cómo estamos nosotros por acá. Vamos a venir en unos minutos con los últimos datos de la CEPAL para cerrar el bloque de notas internacionales y volvemos también con la propuesta efectiva. Unos minutos. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú. Saludos amigos,
Jenny Espinosa, una empresaria de Gamarra, próxima invitada a nuestro programa. También hasta Trujillo, Ana Cecilia Mas y a Sofía Moreno. ¿Qué dijo la CEPAL esta semana? Una noticia que no nos va a alegrar mucho. En general el continente o América Latina puede demorar hasta el 2025 para recuperar los niveles pre-COVID. Y es que esta crisis sanitaria ha sido la más grande, en los últimos 100 años. Y por eso estima la CEPAL que la pobreza va a retroceder 15 años y la pobreza extrema va a retroceder 30 años. También lanzó sus proyecciones, que son casi las últimas del año, que están ya bastante sinceradas, y lo que se anuncia es que el país que menos recesión tendrá este año será Paraguay, una de las estrellas de los últimos años. Solamente caerá 2,3% su PBI. Guatemala, que ya era una segunda estrella, se suma a este grupo de estrellas, va a caer solamente 4,1% el PBI. Y más o menos en promedio tenemos a República Dominicana, Bolivia, Uruguay, que estaban teniendo tasas relativamente elevadas, y Haití con un crecimiento, con una caída para este año de solo 5%. Luego vienen ya algunos grupos de países, por ejemplo, caen 6% en promedio Costa Rica, Colombia, Honduras y Panamá. Caen 8% Chile, Cuba y Nicaragua. Caen 9% El Salvador, México, Ecuador y Brasil. Finalmente en el ranking tenemos el podio, los 3 países que más caen. Medalla de bronce Argentina, 10,5%, medalla de plata Perú, 13%, medalla de oro Venezuela, 26%. Veamos qué tan acertados están nuestros amigos de la CEPAL. Hacemos una pausa de 10 segundos y volvemos con nuestra propuesta efectiva del día.